en el retiro de iglesias en el que hablábamos acerca de estar cuidando la unidad en la iglesia. El tema de hoy, si Dios permite, el tema próximo domingo, tiene ese enfoque. El enfoque es seguir hablando de la unidad de la iglesia, de cuidar la unidad de la iglesia. Y en esta mañana, hermanos, quiero por favor invitarles a que busquen un libro no muy leído, pero muy fácil de leer en el sentido del tamaño. Vamos a Judas, por favor. Judas. Gracias, amor. Sí lo tienen en su Biblia, Justo antes de Apocalipsis está Judas. Este Judas no es obviamente Judas Iscariote. Él se quitó la vida, ¿verdad?, después de entregar a Cristo. Este Judas es el medio hermano de Cristo. En los evangelios, Lucas, si no me equivoco, lo menciona tanto a Judas como a Jacobo y hermanas, y habla de los que eran familiares de Cristo según la carne, ¿verdad?, hijos de María. Y Judas era uno de los que rechazaba a Cristo. Dice que ni aun sus hermanos creían en él, dice la Escritura. Pero después, cuando el Señor resucita tanto a Jacobo, que es Santiago el que escribió la carta, como a Judas, el Señor los trató de manera especial, se presentó con ellos y ellos se convirtieron en siervos de Cristo. Ellos entendieron que realmente Jesucristo no era su hermano físico, sino que era el verdadero Hijo de Dios. De hecho, solo es un capítulo, versículo 1, noten lo que dice en el inicio: Judas, siervo de Jesucristo, al que rechazó, ¿verdad?, al principio. Dice siervo de Jesucristo, y luego aclara cuál es su parentesco, y hermano de Jacobo, Santiago. Y entonces él escribe a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. En esta pequeña carta de Judas, el escritor menciona que su intención inicial al escribir la carta, quizá el propósito que tenía en su mente al escribir la carta, era para animarlos, era para animar a los hermanos a que siguieran fieles al Señor, a hablar de nuestra salvación que tenemos en Cristo. Nota lo que dice el versículo 2 y 3, voy a leer un pedacito ahí. Misericordia y paz y amor les sean multiplicados. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca, esta era la idea primaria de Judas, acerca de nuestra común salvación. Era lo que quería hablar. Somos salvos en Cristo. Esta es una de las cartas posteriores, es una de las cartas últimas de haberse escrito. Precisamente un poco antes de lo que fue Apocalipsis, Judas se ubica en tiempos quizá del 60, cercano al 70 después de Cristo. Y al escribir entonces Judas, él está observando varias cosas que peligran o que están siendo un ataque contra la iglesia de Cristo. Él dice, quería hablarles de nuestra común salvación, quiero hablar de nuestra común salvación, pero, dice el texto, he sentido la necesidad de escribirles. Aquí vemos la obra del Espíritu cargando y llevando al autor a escribir lo que Dios quiere que escriba. He sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Es curioso que cuando tú lees Pedro al escribirle a sus lectores, quizá unos pocos años antes que Judas, les decía, mira, hay aflicciones, resiste, encomiéndate al Señor, ora al Señor y si es necesario que sufras, sufre. Pero llega Judas y él dice, es necesario que luches. Es necesario que enfrentes cosas y que las ataques de manera puntual. Ahora, no es una contradicción. Lo que sucede es que el peligro fue en aumento o las circunstancias fueron cambiando en la vida de las iglesias, al grado que si en un momento Pedro les dice, sufran por causa de Cristo, ahora les dice a los cristianos, defiendan lo que tienen que defender. Y otra vez no habla de hostilidad, habla de que tenemos que cuidar, como veíamos hace un momento, lo que hemos creído. Nota que dice, exhortarte a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Lo que los creyentes habían creído, valga la redundancia, las doctrinas que los apóstoles les habían enseñado ya para estas fechas, estaban siendo atacadas por personas
estaban siendo atacadas por gente que estaba dentro de las congregaciones. Este era el más grave peligro. De dentro de las congregaciones comenzaron a enseñar cosas que iban en contra de Cristo realmente. Y entonces Judas dice, tenemos que hacer algo. Tenemos que luchar, contender ardientemente por la fe que nos fue enseñada. Ahora, cuando yo mencioné en nuestro retiro de iglesias acerca de la unidad, cuidar la unidad de la iglesia, yo hice referencia en Judas. Porque en Judas, fíjate lo que dice el verso 19. Estos, de esos que se refiere que hay que cuidar, estos son los que causan divisiones. Son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Ahora, no está hablando de la gente del mundo que vive en sus vicios o en sus pecados y no quiere nada con Dios. No, ese es el peligro. Es la gente que está dentro de la iglesia, que dice el texto, por lo que él está explicando aquí, no son salvos, no son gente que el Espíritu mora en ellos, porque cuando has creído en Cristo el Espíritu viene a morar en ti. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban dividiendo las iglesias, causando división. Por eso Judas dice, algo tenemos que hacer. En este tema que vamos a ver hoy, que no les he dicho cómo se llama mi tema, ¿verdad? Mi tema es luchando por la unidad. Hablábamos de cuidar la unidad y lo que tú tienes que hacer para promover la unidad. Ahora hay que luchar por la unidad de la iglesia. Quiero que veamos 3 aspectos importantes. Se requiere ser intencional para defender la integridad y la unidad de la iglesia, teniendo en mente 3 verdades fundamentales que vamos a desarrollar en esta enseñanza. Primera, amor por los creyentes. Segunda, misericordia con los no creyentes. Y tercera, tener una identidad de lo que es una iglesia. Amor por los creyentes, misericordia por los no creyentes y entender la identidad que tiene la iglesia. Mira por favor el versículo 20, que es donde vamos a estudiar 20 al 23. Esos son los textos que vamos a estudiar en este tiempo. Nota lo que dice por favor, después de haber dicho que hay personas que están causando divisiones, que no son salvos porque no tienen el Espíritu de Dios. Dice el verso 20, pero ustedes, amados, nota cómo los identifica, como amados. Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, ¿cuál es la orden aquí? Consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. No es más apropiado que antes decirlo ahora. Las iglesias se están dividiendo. Las iglesias que marchaban bien se están partiendo. Las iglesias que predicaban bien se están debilitando. Las iglesias, hermanos, pueden llegar al punto de desaparecer, como explicábamos en el retiro. Y quiero decir, hermanos, que esta iglesia está en el mismo peligro. No hay nada que puedas tú decir o algún argumento que puedas decir, no, aquí no va a pasar. Es algo que está pasando en las iglesias cristianas y que ha pasado siempre. Pero es apropiado hablar de ello porque el peligro más grande es dormirse uno en sus laureles, dicen por ahí, y no darse cuenta de que esto está sucediendo. Entonces Judas da estas 3 verdades, las cuales tienen el propósito de conservar la unidad, en contraste con lo que estaban haciendo los del verso anterior, dividir la iglesia. ¿Cuál es la primera verdad entonces que debemos entender y qué debemos hacer con ella? La primera es mantenernos en amor. En el verso 20 y 21, el apóstol está hablando de cosas que debe hacer la iglesia para conservarse en el amor de Dios. El imperativo en este texto es consérvate en el amor de Dios. Conservar se refiere a mantener la forma, permanecer. Ahora, los creyentes son identificados
como los amados, ¿cierto? Dice el texto, amados. Previamente está hablando de los que causan divisiones. Dice, no tienen el Espíritu, pero vosotros amados. Los creyentes son identificados con esta palabra, en contraste con los del verso 19. Son llamados en el verso 1, nota por favor. Jesucristo, no tendrás que mover mucho, solo girar ahí tu vista, pero Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Los creyentes son llamados amados en Dios. En el verso así estamos en el versículo 20. Permítanme. Verso 3, perdón, ya me había perdido aquí. Mira el verso 3. Amados, nuevamente, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación. Entonces los salvos son llamados amados. También dice la escritura en el verso 3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. No solo son amados de Dios, sino que también Pablo les llama a que se aman entre ellos de manera genuina. Pablo les muestra amor. Ahora, ¿cuál es el punto de lo que quiero nada más como explicar aquí? Que en primer lugar, nos dice que hay que mantenernos en amor. El imperativo es conservarse en el amor. ¿Sabes por qué? Porque el amor es un sello distintivo de los creyentes. Cristo los amó. Pablo, un apóstol, los ama. El amor es un sello distintivo entre los creyentes. No solamente fueron amados por Dios, sino que se aman entre ellos genuinamente. De hecho, el amor de Dios que han recibido ellos los capacita para amar. Una característica inequívoca, hermanos y amigos, una característica inequívoca de que el Señor te ha salvado es que puedes amar a aquellos que Cristo amó con un amor genuino. Y se refiere a los demás creyentes en el Evangelio. La falta de amor es una señal peligrosa. En el caso de estos que causaban divisiones, obviamente no estaban manifestando un genuino amor. Y esto era muestra de que el Espíritu no estaba en ellos, porque ellos estaban dañando a la iglesia, no les importaba la iglesia. En primera de Juan, el apóstol dice lo siguiente: hermanos, no se maravillen, les dice a los creyentes, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos, es decir, evidencia palpable. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Bien, esta pregunta es algo común. ¿Cómo tú dices que eres salvo? Es decir, que pasaste de muerte a vida. ¿Cómo estás tú seguro? Y el argumento normalmente es porque yo creí. Bueno, pues cualquiera puede decir que cree. El apóstol Juan va más allá. Y dice lo siguiente: sabemos que hemos pasado de muerte a vida con esta evidencia, en que amamos a los hermanos. La persona, dice Juan, que no es capaz de amar a su hermano, permanece en muerte. Quiero que veas por dónde va la situación. Cuando el amor no se está practicando entre los creyentes, se van a causar divisiones. No importa el daño que se haya hecho, literalmente no importa el pecado que se haya cometido. Si el Señor te amó, te salvó, Él te capacitó con su amor también, y entonces sí, puedes amar a ese que te ofendió. Y puedes perdonarle, y puedes restaurar las cosas, y puedes seguir en unidad como iglesia. Pero lo que está faltando allí, el problema se llama amor. Estos causan divisiones porque son incapaces de amar como Cristo amó a la persona que está sentada a tu lado. Pero tú sí puedes amarle, ya que Romanos capítulo 5, versículo 5 dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones cuando creímos en Cristo. Y esta idea implica que no solo entendiste y experimentaste el amor de Cristo, sino luego Pablo dice en Corinto, y ese amor de Cristo es el que nos empuja para hacer las cosas. Tú puedes amar.
Si hay dos personas que no pueden llegar a un acuerdo y ambas se dicen cristianas y se odian y se caen gordas, y aun cuando se intenta que esto se solucione, no se soluciona, alguien de los dos está en grave peligro, o quizá los dos. Porque el amor es una característica de alguien que ha pasado de muerte a vida. Ahora, ¿es fácil amar? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que ya no tenemos problemas en esta iglesia. Estoy diciendo que el amor implica enfrentar el problema, reconocer mi pecado, hacerle ver el pecado a la otra persona que cometió contra mí, confesarlo, pedir perdón y entonces continuar adelante. Eso es amar, no que sientas mariposas en el estómago. Lo que está faltando realmente es amor. Por eso Judas dice, tenemos que conservarnos, mantenernos en el amor. Esta es la muestra de que has pasado de muerte a vida, que amas a los hermanos. En contraste, la característica del no creyente es una persona que solamente es egoísta. Algo que traemos arrastrando todos. Pero si a una persona egoísta tú le reprendes en amor, le haces ver su pecado, llevas al proceso de disciplina eclesiástica, la persona va a arrepentirse. Pero si sigue en ese estado de egoísmo, mira por favor, versículo 11 del mismo Judas. Mira el egoísmo de estas personas que solo se aman a sí mismas. Versículo 11 dice lo siguiente: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano porque él no fue aceptado delante de Dios y odió a su hermano y lo mató. ¿Qué era lo más importante para Caín? Él. Y hay muchas cosas que podríamos hablar de lo que hizo Caín, pero solo quiero hablar de la característica de egoísmo de esa persona. Y por ganar dinero, estas personas a las que está refiriendo se lanzaron en el error de Balaam. ¿Qué le importaba más a Balaam? A Balaam le importaba más sus finanzas. No le importaba el pueblo de Dios, no le importaba lo que Dios mismo le había dicho. No voy a maldecir a Israel porque Él es santo, yo lo escogí. Pero a Balaam no le importó hasta el grado en que pudo lograr obtener la riqueza que él tanto anhelaba. ¿Cómo se llama esto? Amor propio, egoísta. Y luego viene un tercer ejemplo de otro que fue un rebelde. Y perecieron en la rebelión de Coré. Curioso. Son los hijos de Coré los autores de muchos de los salmos, del libro de los Salmos. Pero no fue Coré, sino sus hijos. Pero Coré, ¿qué amaba? El primer lugar. Coré quería ser el líder, quería quitar a Moisés y a Josué. Y decía, ¿quiénes son ustedes? Nosotros podemos liderar. Y se abrió la tierra y se lo tragó, dice la Escritura. Pero se amaba a sí mismo demasiado. Y este es nuestro pecado, nos amamos demasiado. Creo que no hay falta de amor propio. ¿Te acuerdas de esas filosofías que decíamos en la mañana que son contrarias a la verdad? Bueno, bórrate una esta mañana, por favor. Que a alguien le falta aprenderse a amar a sí mismo. No, el problema es que nos amamos demasiado a nosotros mismos. Ese es nuestro pecado. El ADN del pecado es el egoísmo. Y el egoísmo es amarte a ti en lugar de amar a otras personas. Solo para experimentar. Mira el verso 16 en la misma carta. Notamos más características del egoísmo de las personas. Verso 16: estos son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, y cuando hablan bien de alguien tienen un propósito, adulan a la gente para obtener un beneficio. ¿En quién siguen pensando? Solamente en ellos mismos. Verso 18: quienes les decían, en los tiempos postreros o últimos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Entonces, notamos que la característica del no creyente es el amor propio, el egoísmo. Y es que solo, como dije hace un momento, al experimentar el amor de Dios en la cruz de Cristo, entonces yo soy capacitado para amar. Sin la experiencia de ese amor que me salva al momento de creer el Evangelio, sin esa experiencia es imposible verme a mí mismo de forma correcta y por tanto es imposible llegar a amar a los demás. No es posible. Judas
les explica cómo es que los creyentes deben conservarse en el amor, que es la característica de la iglesia de Cristo. ¿Cómo deben conservarse? Y él da 3 acciones concretas que se deben llevar a cabo. Nota en ese mismo versículo. Como les dije, el centro del verso 20 y 21 es consérvense en el amor de Dios. ¿Y cómo se lleva a cabo eso? Primera frase del verso 20. Ustedes, amados, aquí viene la primera, edificándose en su santísima fe. Lo primero es edificarnos. Estas acciones para conservarnos, mantenernos en una posición, en una actividad que dice el apóstol es amor, consérvense ahí. El amor es sumamente práctico y debemos tener esta práctica de amor. ¿Cómo? Edificándonos unos a otros. Dice en vuestra santísima fe. ¿A qué se refiere? La fe aquí se refiere a las doctrinas inamovibles que hemos aprendido y creído. Es decir, el fundamento de los apóstoles, dice la Escritura. Las doctrinas apostólicas que Cristo reveló y que quedaron plasmadas en la Biblia, esas son en las cuales debemos edificarnos permanentemente, enseñarnos, exhortarnos, reprendernos. Es bien padre estar en una iglesia en la que no te diga nada nadie, nada. En la que te respeten y no te hagan sentir incómodo. Pero es una iglesia que no te está amando. Porque solo cuando te hacen ver lo que está mal a la luz de la Escritura, te edifican. Si no lo hacen es porque no les estás interesando lo suficiente. Es padre llevárnosla tranquila. Me dice mi hermano Severiano una frase que me la estoy grabando, hermano. Llévesela frío. Y a veces las iglesias son así, frías. Frías porque no nos interesan los demás. Y así ya nadie se va a meter conmigo en lo que yo estoy haciendo. Es nuestro deber y muestra de amor edificarnos mutuamente por medio de la verdad de Cristo. Por eso Colosenses 3:16 dice que la verdad, que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes. ¿Para qué? Para ser unos teólogos, escribir muchos libros. No, dice, para que con toda sabiduría se enseñen y se amonesten unos a otros, con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. ¿Cómo se origina todas estas acciones? Que la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Es con lo que te vas a exhortar, es conservar la fe que nos fue dada, las verdades de la palabra de Dios. Y entonces esto es importante, lo veíamos ayer en el discipulado. ¿Para qué vienes a esta iglesia? No te preocupes. Si tienes cosas que hacer, ahí nos vemos cuando tengas chance. ¿Sabes que este pensamiento es porque no entiendes la importancia de congregarte bajo un mismo techo, de tomar un tiempo y hablar con los demás, de citarte quizá en algún momento y poder salir y platicar con esa familia, con ese hermano? No estamos entendiendo que Hebreos 10:24, cuando está diciendo no dejes de congregarte como algunos tienen esa costumbre, la razón es el verso 24 que dice: motivémonos al amor y a las buenas obras. Tienes que exhortarte unos a otros, edifíquense. Entonces, por tanto, no dejes de venir, porque al venir y tener comunión, te van a exhortar, te van a edificar. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Y nosotros necesitamos crecer para la gloria del Señor, ser edificados. Esa es la importancia de congregarnos. Dice el apóstol, consérvense en el amor. Y esto implica edificándonos, pero no solo eso, Judas también dice allí, orando en el Espíritu Santo. Esto no habla de una oración superior o no habla de que voy a hacer algo extraño. Orando en el Espíritu Santo es simplemente orar, porque cuando oras, el que está intercediendo en esa oración al Padre con tus palabras que son limitadas, con tu entendimiento y el mío que son realmente parciales, con tu razonamiento que está humano, Él participa el Espíritu y dice que Él da a conocer al Padre lo que realmente necesitamos. Esa oración permanente unos por los otros es necesaria para conservarnos en el amor. Te voy a decir algo, iglesia.
Es lamentable, pero el servicio de oración en toda iglesia es el menos visitado. Es el más aburrido. Y dice el Señor aquí, es la manera de que amas a tus hermanos. Porque una manera de amar a tus hermanos es orar por ellos. ¿Has tenido la experiencia de venir y sentarte cara a cara con un hermano tuyo, escucharle en su necesidad y orar por él y que él ore por ti? Te está faltando amor si no lo has hecho. La oración unos por otros es de vital importancia para conservarnos en amor. Es una búsqueda necesaria de que Dios obre a través de nosotros en nuestros amados hermanos. Y luego dice, ok, hay que edificarse, tengo que ir rápido porque ya es tiempo, pero hay que edificarse en la santísima fe, hay que orar en el Espíritu, porque esto es la manera del verso 21, consérvense, esta es la orden, en el amor de Dios. Y luego viene otro gerundio que dice, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esto implica, hermanos, que necesitamos nosotros recordarnos unos a otros que Cristo regresa. Y entonces todos tener el mismo sentir, la necesidad de que Cristo regrese, esperando ansiosamente la venida de Cristo. Consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor. Quiero decir algo de misericordia. Misericordia es no recibir lo que merecemos. ¿Qué merecemos todos los que estamos bajo este techo? ¿Qué merecemos? Alguien diría, nada. No, sí merecemos algo. Merecemos el infierno. Eso es lo que merecemos. Por nuestros pecados merecemos el infierno. Quizá me oí muy espiritual al decir, no merezco nada. No, sí mereces. Y mereces el castigo eterno. Pero es la misericordia de Cristo la que esperamos ansiosamente. Aunque merecemos el infierno por nuestros pecados, por el sacrificio de Cristo y al depositar nuestra fe en Él, no recibiremos ese castigo. Eso se llama misericordia. Y no solamente eso, sino que al depositar nuestra fe en Él, hemos recibido gracia, es decir, lo que no merecemos, y lo que no merecemos es la salvación, la eternidad, el perdón y toda bendición en todo lugar, dice Efesios capítulo 1. Entonces, aguardar con expectativas la misericordia de Cristo implica recordarnos que la venida de Cristo está cerca para motivarnos a la santificación diaria, porque Él puede venir y regresar hoy. ¿Y cómo nos verá el Señor cuando Él regrese? Cristo dijo, ¿hallaré fe en la tierra? Entonces, para luchar por la unidad es necesario primero mantenernos en amor con estas tres actividades cotidianas y diarias: edificarnos, orar y recordarnos la venida de Cristo. Pero también para luchar por la unidad de la iglesia, no solo hay que conservarnos en amor, hay que practicar misericordia. Y mira lo que dice el versículo 22. Cristo tuvo misericordia de nosotros y no nos dio lo que merecemos. Verso 22. Tengan misericordia de algunos que dudan. Esta frase, tengan misericordia, se aplica al verso 23 en cada uno de sus aspectos. Tengan misericordia a otros, salvándolos, arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne de ellos. Para conservar la unidad en la iglesia, para luchar por la unidad de la iglesia, hay que practicar la misericordia. Como dije, la misericordia es un aspecto del amor. Yo amo a mi hermano porque es a quien Cristo amó también. Pero vamos a decir que la misericordia es un subproducto del amor. Y esta misericordia no va dirigida a mis hermanos. Esta misericordia va dirigida a los no creyentes. En estos versos somos llamados a practicar misericordia con los incrédulos, con estos hombres que estaban causando problemas dentro de la iglesia, con estos que dice se disfrazan y son tropiezos para la comunión de la iglesia. ¿Qué merecen? Están causando divisiones, están enseñando falsa doctrina. ¿Qué merecen? Lo que merecen es no estar en la iglesia, por lo menos de la parte nuestra. Sin embargo,
se debe ser cuidadoso, ya que al hacerlo sin misericordia puede causar estragos y dañar a algunos que aún tienen esperanza. La misericordia entonces aquí se entrega en 3 etapas o grados. Primera etapa, verso 1. Tengan misericordia de algunos que dudan. Se refiere a personas que están vacilantes. Contrastan con los que ya están entregados desvergonzadamente al pecado y defendiendo blasfemias y arrastrando a otros tras ellos. Pero estos están siguiendo las ideas de estas personas, pero están vacilantes, están dudosos. Hay cosas que no entienden, piensan que están siendo honestos estas personas y están siendo engañados. Bueno, se nos llama a ser misericordiosos con ellos. Esto implica no darlos por perdidos, sino procurar corregir su error. Esto implica sentarte con ellos y, como dudan y son vacilantes, explicar: mira, eso que tú estás creyendo, esa idea que tú estás siguiendo, ese grupo que tú estás apoyando, esas ideas de aquella persona que te están influenciando no son correctas, porque la Escritura dice lo siguiente. Eso empieza a pasar, hermanos. Cuando alguien se levanta en la iglesia a causar división, va a haber gente que va a perseguir esas ideas porque están de acuerdo, pero muchos de ellos es porque creen que eso es correcto. Y dice: hey, a los que dudan, ten misericordia de ellos y siéntate con ellos y aclárales. Y ayúdales a ver qué está bien y qué no. Misericordia. Segundo, misericordia con los que dudan, están allí en una vacilar, no se deben dar por perdidos. Misericordia con los engañados, aunque los primeros también están siendo engañados. Nota la diferencia con ellos. Verso 23. A otros, tener misericordia, sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Esta idea, hermanos, estos engañados, que los llamé así, están siguiendo el camino equivocado y claramente están influenciados por las ideas equivocadas, pero es evidente que estos no son creyentes. Es evidente que no han entendido quién es Cristo. No están como que dudando entre una y otra cosa, aunque quizá los primeros tampoco son salvos, pero no están dudando, sino que están tan engañados que están siguiendo algo equivocado, practicando los mismos errores, causando divisiones en la iglesia. Y a estos dice: arrebátalos del fuego. Esta es una escena dramática. La escena dramática es tomarlos rápidamente, intervenir sin demora, ya que los caminos que estos están abrazando los llevan al infierno, pues no están depositando su fe en Cristo, están engañados por las ideas de otros. Dice: sálvalos, arrebátalos del fuego. Y lo más lamentable de todo lo que estoy describiendo es que no son escenas fuera de la iglesia, es que está dentro de la iglesia, en esta escena que estamos viendo. Misericordia para los que dudan, misericordia para los que ya están engañados. Y por último, versículo 23, a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia. No quita ese aspecto, pero ten temor. Dice: tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Aquí ya se refiere a los apóstatas, a los que están yendo con enseñanzas equivocadas, a los que están arrastrando y dañando a la iglesia. A estos también se les debe tratar con misericordia. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Recuerdas no darle lo que merece? Bueno, recuerda algo, iglesia. Nosotros no somos quienes ejecutan la venganza. Esa le pertenece solamente a Dios. Por más daño que una persona cause a la iglesia no es la entidad que fabrica castigos. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, de algo que hizo, dice la Escritura: recíbele como hermano, ¿cierto? Pero a veces las iglesias: muy bien, te vamos a recibir, pero vas a sentarte hasta atrás, orejas de burro, volteando a la esquina, nadie te va a hablar, no puedes hacer nada. Oye, ¿quién eres? Si esa persona no se ha arrepentido, fuera de la iglesia. Pero si se ha arrepentido, recíbela. ¿Qué estás haciendo? Tú no eres quien tiene que vengarse de su pecado. Ahora, la cosa aquí es que debo actuar con misericordia. Yo no me voy a vengar. Pero la iglesia debe hacer algo. La iglesia debe manifestar desagrado por sus prácticas. Aquí lo dice:
Dice, de otros ten misericordia, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Tiene la iglesia que manifestar que está desagradada por las prácticas, expresando claramente una oposición contra ellos. No se trata de respeto, de inclusividad. Una persona quien está haciendo cosas que no están correctas y vive para sí misma y no ama a los hermanos y causa divisiones, se le tiene que confrontar con amor y se le tiene que decir que está mal y se tiene que decir, la iglesia, los liderazgos, no estamos de acuerdo con lo que esta persona está haciendo. La iglesia tiene que saberlo y tiene que actuar en consecuencia. Dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué implica esto? ¿Qué es aborrecer la ropa contaminada? No puedes y no debes estar cerca de ellos. Ahorita, hermano, ¿y eso qué misericordia tiene? Eso se oye muy horrible. El texto dice que no se debe tener comunión con ellos. Esto es un acto de misericordia. Créalo o no. Porque en lugar de tolerar sus pecados y errores, es mejor mostrarles nuestro radical desacuerdo en espera que Dios les permita sentirse mal y buscar corregir. Si tú toleras y practicas toleras su pecado, la persona no le muestras amor, lo vas a dejar correr sobre su maldad. Y debo concluir, no solamente, hermanos, debemos conservarnos en amor, debemos mostrar misericordia a los incrédulos que están causando estos problemas dentro de la iglesia cuando esto se presenta. Y la tercera cosa, la iglesia debe recordar su identidad. Terminamos con este texto, por favor. Mira lo que dice el verso 24. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, ahora y por todos los siglos. Amén. Este tercer aspecto, hermanos, es que la iglesia debe recordar su identidad. La iglesia tiene un propósito y meta sublime bajo la cual está relacionado todo lo anterior. El amor entre creyentes y mostrar misericordia a los incrédulos. Ambos. Con el vecino, hermanos, un auto. Una camioneta azul que está de este lado. Sí. Que la pueden mover ahí, por favor. ¿Ah, es la que lleva la grúa ahí? No sé. Gracias, hermano, gracias. Ok, ahora escuchen, hermanos, para concluir esto. Todo esto se relaciona con las dos cosas anteriores, amor a los creyentes y mostrar misericordia. El propósito de la iglesia es la gloria de Dios. Es que Cristo se vea santo. Es que Dios se vea poderoso. Es que su palabra sea obedecida y exaltada. Esta es la labor de la iglesia. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Recuerdas 1 de Pedro 2? A fin de que anuncien en este mundo las virtudes de aquel que los llamó. ¿Cuáles son sus virtudes? Él es perfecto, santo, verdadero. Debemos practicar esto. Porque esta es nuestra identidad. Según Efesios 3, 20 al 21. Aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia. Es la iglesia la encargada de mostrar la gloria de Cristo por medio en lo que dice y en lo que hace. Termino. Somos llamados a luchar por la unidad de la iglesia con fervor. Esto no en base a medios humanos como pleitos, engaño, argumentos o gritos, sino por medio de tres verdades que son vitales para cuidar la unidad de la iglesia. Mantenernos en amor, edificándonos, orando y animándonos a esperar a Cristo en santidad. Segunda cosa, practicar la misericordia con los que están manifestando que son incrédulos. Tercera cosa, recordar que nuestra identidad es esta, la gloria de Cristo. Siempre va a ser más importante perseguir esta meta y va a ser de bendición para los que vengan que buscar perseguir la meta de la comodidad de los que vienen y que la gloria de Cristo se vea socavada. Es mejor lo primero, porque esa es nuestra identidad. Puestos en pie, vamos a orar. Señor, gracias por esta iglesia. Tú conoces cada corazón.
Yo te agradezco porque hasta el momento, en el día de hoy, te agradezco porque no hay una persona de la cual yo pueda decir que está tratando de dividir la iglesia. Pero hay algo que no podemos y debemos olvidar. Que esta es una realidad que se presentará tarde o temprano en esta iglesia. Y yo quiero rogarte que nos prepares. Quiero rogarte que podamos entender, mi Dios, que el amor entre nosotros va más allá que solamente solaparnos. Que el amor genuino busca ayudar y edificar. Que así sea, mi Dios, que podamos practicar amor en esta iglesia. Que podamos, Señor, exhortarnos unos a los otros porque tú regresas y queremos ser hallados santos delante de ti. Con misericordia, con amor, animarnos a tu venida que es próxima. Pero hay algo más. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguen y se manifiesten esas personas que van a intentar dividir, sacar, engañar, oponerse al liderazgo de la iglesia? No porque haya hecho algo mal ese liderazgo, sino porque es su naturaleza de esas personas. Ayúdanos a tratarles con misericordia. Aclararles los que tienen dudas. Predicarles el evangelio a los que definitivamente no te entienden. Y no colaborar con quienes están entregados en su pecado. Porque nuestra identidad es esta. Que esta iglesia sea para tu gloria, Señor. Mi Dios, solo tú puedes librarnos de estas cosas. Pero solo tú puedes capacitarnos para pasar en medio de estas cosas. Yo te ruego, ayúdanos a pasar en medio de forma victoriosa. La honra y la gloria sea a ti, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a